Hola, ¿qué tal? El día de hoy les traigo un tutorial acerca de las funciones en SQL Server. Las funciones en SQL Server en realidad nos facilitan las cosas. Nos facilitan cálculos matemáticos, nos facilitan el estandarizar registros que no queremos hacerlos manualmente y son básicamente funciones como las del sistema, pero funciones declaradas por el propio usuario. Existen tres tipos de funciones. Existen las funciones agregadas, las funciones de tablas y las funciones escalares, que es la función la que vamos a ver a continuación. Básicamente, una función se define de la siguiente manera. Create function, que utilicemos el nombre de la función. La función tiene parámetros de entrada, valor, y este a su vez con su propio tipo de dato, ¿cierto? Y va a retornar un tipo de dato. Y en la parte de aquí es donde empieza toda la magia. Aquí ingresa el código, aquí ingresa el valor a tratar, ¿sí? y obtener un resultado en base al proceso que va a estar aquí dentro. Y luego de ese tratamiento de información, este valor debe retornar. Esta es la estructura de una función escalar. Entonces vamos a hacer un ejemplo para ver cómo nos ayudaría. Listo, entonces nosotros vamos a crear una simple función la cual recibirá dos variables, dos números, ¿no? Y nos va a dar el promedio. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear una función, la vamos a llamar promedio y va a recibir dos parámetros, valor 1, un float, y valor 2, que también va a ser un float. Ok, habíamos dicho que tiene que retornar el valor como un float. Y la parte en la que se empieza a trabajar es aquí dentro, ¿sí? Tenemos que declarar una variable que es la que va a retornar con la información tratada. ¿Cómo se declaran variables en SQL Server? Con la palabra reservada declare. Pongámosle resultado y también va a ser un float, ya que va a almacenar el resultado de las dos otras. ¿Ok? ¿Cómo nosotros almacenamos información dentro de esta variable que acabamos de crear? Con también la palabra reservada, que es un set. Invocamos la variable nueva y le ingresamos el promedio. ¿Cómo? Valor 1 más valor 2 entre 2. ¿Ok? Y también dijimos que retorna esa variable. Return resultado. Listo, y esta es la manera de cómo se crea una función. Simple, ¿cierto? Entonces, parámetros de entrada, el tipo de dato que va a retornar, la variable retornante, y acá está el parámetro o los parámetros trabajados, tratados, y acá retorna la variable. Resultado. Creemos la función, cero errores, probemos la función. f-promedio. Ok, entonces acá ingresaríamos nuestros dos parámetros, nuestros dos números. Puede ser, no sé, dos notas, un 15 y un 18, por ejemplo. Mire, me da 16.5. Puede ser un 234 con 45.
139,5. Entonces, de esta manera nos facilita bastante el realizar cálculos, ¿no? Con las funciones podemos hacerlo. Rápidamente vamos a hacer una función un poco más complicada. ¿En qué va a consistir esta función? Va a consistir en estandarizar el campo que deseamos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tengo el siguiente dato. Un 1. Y quiero que este 1 se estandarice con 5 caracteres. Que sea una longitud total de 5. Y que se concatene con ceros. Entonces serían que 1, 2, 3, 4 y el dígito que tenemos. ¿Qué pasa si yo envío 23? Al momento de estandarizar va a darme que 1, 2, 3, 23 y cerramos. La longitud de 5 dígitos va a permanecer. ¿Qué pasa si yo envío 1, 2, 3, 4? Son 4 dígitos, pero como yo quiero una longitud estándar de 5 sería 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces acá tenemos la longitud de 5, al igual que aquí. ¿Cómo sería? Vamos a ver. Create function. Pongámosle, ¿qué nombre le podríamos poner? A ver, pongámosle código. Ok, entonces va a tener un solo parámetro de entrada. Y yo le voy a poner comprobante. Ok, ese comprobante va a tener una longitud de 5. Sí, va a ser algo pequeño. Pero después, al momento de estandarizarse, posiblemente llegue a crecer. ¿Ok? Entonces, tenemos el parámetro de entrada. Necesitamos que el tipo de dato del resultante, varchar de hasta 10, ¿sí? Por si acaso. As begin end. Entonces, aquí dentro es donde vamos a tratar la información. Lo nuevo que vamos a tocar va a ser declaración de variables y setear una variable. ¿Cómo se hace? Palabra reservada de sistema y pongámosla de igual que la función anterior, resultado, ¿sí? Varchar de 10. Entonces vamos a disponernos a setear esta variable. Setear significa almacenar información sobre la variable que acabamos de crear, en este caso resultado. ¿Ok? Entonces vamos a setear la información aquí. ¿Y cuál va a ser la lógica que vamos a utilizar para poder estandarizar este comprobante? Vamos a utilizar una estructura de case para hacer esto. Case, when, then y end. ¿Ok? Esta va a ser nuestra estructura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, tenemos que contar la longitud de caracteres que tiene nuestro parámetro de entrada. Listo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Decimos, si mi longitud es igual a 1, quiero que me concatenes 4 ceros, ¿ok? 1, 2, 3, 4. Y voy a concatenar mi comprobante. Entonces voy a copiar esto para las otras casuísticas. Decimos, mi longitud es igual a 2, concaténame 3 ceros.
mi longitud es igual a 3, concaténame dos ceros. Mi longitud es igual a 4, concaténame un 0. Y podemos ponerle caso contrario, ¿no? Si no existe ninguna casuística, simplemente pon el comprobante. Que asumimos es un 5, ¿cierto? Ya que la longitud no va a ser mayor, no debería ser mayor. Y esa sería la función para hacer estandarizar el comprobante, ¿no? Vamos a ver. Esperemos funcione. Me saltó un error. Vamos a ver qué es lo que pasó. Case when... ok. Me faltó acá el retorno de la variable resultado. Return resultado. Esperemos que solamente sea ese el error. Listo. Sí, efectivamente solamente me faltaba decirle a la función que tenía que retornar la variable resultado con el resultado que tenemos de aquí. ¿Ok? Entonces probaremos la función para ver qué tal nos va. DBO f-código. Vamos a ingresar un número. ¿Por qué entre comillas? Porque es texto y tiene que ser entre comillas. Si yo le mando un 1 como un código, me tiene que devolver 4 ceros y un 1. O sea, un estándar de 5 dígitos. Si yo le mando un 35, 3 ceros y 2 dígitos que me suman los 5 dígitos. Si yo le mando un 3456, debería concatenarlo con ¿cuánto? Con un 0, para que me forme una longitud estándar de 5. ¿Ok? Y así es como se trabajan las funciones. Ahora, yo estoy mandando un parámetro como tal. ¿Cómo trabajaría dentro de una tabla? Yo tengo una tabla aquí, que es TBL usuarios, que estoy utilizando para el curso, ¿no? La cual contiene una columna llamada código. Esta columna llamada código tiene, no está estandarizada como lo ven. Tiene 2 dígitos, 3 dígitos, 1 dígito, 4 dígitos. Entonces utilizaremos nuestra pequeña función para que nos ayude a estandarizar ese campo. Entonces, en este select vamos a invocarle a la función dbo.f-código. Y aquí vamos a pasarle el campo que queremos que estandarice. En este caso, código. Listo. Ya vieron cómo estandarizó. Y para que se vea mejor, pongámosle un nombre acá, un alias. Código 2, por ejemplo. Listo. Entonces, es para eso que nosotros utilizamos funciones. Para que nos ayuden a hacer cálculos matemáticos, para que nos ayuden a estandarizar columnas, a crear nuevas cosas dentro de nuestra tabla, dentro de los datos, y así facilitarnos las cosas. Ok, gracias, hasta luego.